No esperen que se les esté motivando. Ustedes deben reaccionar por sí mismos. Amén. Ustedes deben de llegar aquí danzando y saltando en alegría. Porque tenemos este privilegio, hermano, de estar en la presencia del Señor. Si no fuera porque estoy enganchado en la guitarra, yo estaría saltando ahí, hermano. No puedo estar saltando y tocando. Pero si no, ya estaría saltando. Porque estar en la presencia del Señor es lo más maravilloso. Ahora, a lo mejor estas palabras no las entendemos muy bien, pero llegará el momento en que sí las entendemos. El apóstol Pablo decía, ahora veo las cosas así un poco como a través de un cristal, oscuramente. Pero cuando esté en su presencia, veré las cosas realmente como son. Y veré cómo era visto. Así que, para que usted sea visto como Dios lo ve, debe tener gratitud en su corazón. El Señor Jesucristo, hermano, nos llamó de las tinieblas para que nosotros pudiéramos tener luz en nuestros corazones. Cuando el Señor habla de tinieblas, está hablando de no entendimiento. De oscuridad está hablando de no conocimiento. Y el Señor nos llama a su luz para que la luz de su evangelio, la luz de su palabra, resplandezca en nuestros corazones y nuestra mente y nuestras almas. Y nosotros ahora, llenos de entendimiento, llenos de luz, podamos bendecirle, podamos glorificarle. Antes no sabíamos que había que alabar a Dios con todo nuestro ser, alabarlo con pandero, con arpa, dicen los salmos. No lo sabíamos. No sabíamos que debíamos entrar por sus puertas con alabanza. Aleluya, no sabíamos, pero ahora lo sabemos. Entonces no debemos comportarnos de la misma manera, como que si no supiéramos. Amén. Por eso el Señor trajo su luz para que resplandeciera en nuestra vida. Y esta luz, hermano, debe resplandecer para que aquellos que están en la oscuridad puedan ver que hay una luz en nuestra vida. Porque si no, seguiremos de la misma manera. Entonces la gente dirá, ¿y estos qué son? El árbol se conoce por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. El hombre carnal, ¿qué frutos da? ¿Qué frutos da el hombre carnal? ¿Ah? De la carne. Un naranjo, ¿qué frutos da? Naranja. Un peral, ¿qué frutos da? Pera. Un olivo, ¿qué fruto da? Aceitunas, olivas. Buenos frutos. Y el hombre cristiano, ¿qué frutos da? ¿Qué frutos da? Buenos frutos. El hombre cristiano, hermano, debe dar fruto del Espíritu. Porque nosotros ya no somos de la simiente carnal, nuestra simiente es espiritual. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, entonces nosotros debemos dar fruto del Espíritu. ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? ¿Ah? Aleluya, ¿no? Todo lo que nos pide el Señor. Entonces, si somos cristianos, si somos hombres renacidos de nuevo del Espíritu, entonces debemos dar fruto del Espíritu. ¿O estamos dando fruto de la carne? Porque el fruto de la carne es enojo, indiferencia, arrogancia, incredulidad, mentira, idolatría, hechicería, fornicación, adulterio, lascivia. Son todos frutos de la carne. Pero nosotros ya no somos hombres carnales, porque la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Amén. Yo les voy a rogar que pongan en vibración sus móviles. Amén. Para que no seamos interrumpidos. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, hermano, venimos para ser hombres nuevos y mujeres nuevas. Amén. El Señor, dentro de este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, Él ha apartado a su pueblo para que su pueblo sea un pueblo derrotado, para que sea un pueblo que ande siempre, ay, ¿cómo te va, hermano? Ay, aquí luchando, de prueba en prueba, hermano.
¿Para eso nos llamó el Señor? La Biblia dice que el débil diga que es fuerte, pero ¿en quién? Que somos fuertes en Cristo, en Él. En la Biblia también dice que somos más que vencedores o victoriosos, pero ¿en quién? En Cristo. Entonces debemos estar en Él. Él nos guarda. Es el único, hermano, que nos guarda. Nosotros por nosotros mismos no podemos. No podemos, porque tenemos un enemigo que está con nosotros cada día, cada momento, cada instante. Y lo tenemos tan arraigado y estamos tan aferrados a Él que no podemos separarnos de Él. Necesitamos solo la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy hablando de la carne. Este enemigo está con nosotros. ¿Puede usted separarse de su carne? ¿Cierto que no? Pero lo que no debemos hacer es seguir sus deseos, sus pasiones, sus anhelos. Sí podemos separarnos de ella haciendo la voluntad de Dios. Muchos piensan, que estoy en la carne, entonces tengo que seguir mis propios deseos, mis propias pasiones, porque son deseos propios de la carne. Pero el Señor nos llama, hermano, para que nosotros podamos hacer esta división. Y solo el Espíritu Santo es el que hace esta división cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. El Señor nos guarda en medio de este mundo, hermano. En medio de nuestras propias circunstancias, el Señor nos da la victoria. Si no, allí veamos. Romanos capítulo 8, verso 37. Compartiremos. Dice la Biblia así. ¿Lo tiene todo? Romanos 8, 37. Pónganse en pie cuando lo encuentren. Y vamos a leer en referencia a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el 37 dice: y en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas somos más que vencedores? ¿En qué cosas? En todas. Aleluya, pues eso para siempre. En todas estas cosas. Cuando el Señor habla, hermano, que somos más que vencedores en todas las cosas, está hablando de este proceso, de propio que tiene el hombre. Aquí habla, hermano, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Aquí la Biblia, hermano, nos dice a nosotros que somos más que vencedores en todas estas cosas. Estas cosas que normalmente las vivimos cada día. Nosotros debemos aprender a entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Él, hermano, en Él. Por eso debemos siempre refugiarnos en Él. Si nosotros empezamos a caminar en nuestra propia fuerza, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, fracasaremos. Fracasaremos y andaremos llorando y andaremos chillando por ahí en los rincones y diciendo: ay, para mí no hay esperanza. ¿Por qué? Porque ha estado viviendo en su propia carne. Y en su propia carne o en mi propia carne no hay esperanza. No hay esperanza para nosotros. Porque el único que a nosotros nos da la victoria es Jesús. El único que descendió del cielo para darnos a nosotros esta victoria. No hay ninguno justo que pueda por sí mismo ser vencedor. Solo Jesucristo. Él vino y entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser hombres nuevos, mujeres nuevas. Así que no podemos seguir viviendo de la misma manera, conforme a nuestra propia carne, conforme a nuestros propios deseos, porque el Señor nos aparta.
En medio de este mundo, hermano, nos aparta y nos da la victoria. Así que debemos empezar a vivir como cristianos. Porque en Él, y solo en Él, somos más que vencedores. Amén. En 2 de Corintios, siguen hacia atrás, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, en el verso 20, dice de esta manera: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Entonces, el Señor nos da a nosotros esta victoria para que nosotros estemos sentados o estemos activos. Para que estemos trabajando, para que podamos ir y decirle a aquellos que están en angustia, que están en temor, que están en desesperación, que están viviendo conforme su carne, que hay una esperanza para ellos. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros como reconciliadores. Amén. Delante del mundo nosotros debemos cumplir nuestro papel sacerdotal que Dios nos ha dado, que es de reconciliar al mundo con Él. Amén. Y cuando estemos delante de Dios, interceder por aquellos que están sufriendo en angustia. Así que tenemos un trabajo, hermano, que hacer. Entonces no podemos seguir de la misma manera, indiferentes con Dios. Porque llegará el momento que el Señor nos llamará a su presencia. ¿Y qué cuenta daremos? No, Señor, que yo iba ahí, estaba sentado, bueno, no me usaban, así que... No esperen que aquí se les diga que tienen que hacer algo para que recién puedan servir al Señor. Si el Señor se les sirve en la calle. Aquí solo hacemos una liturgia, hermanos, pero al Señor se les sirve en la calle, hablándole a los necesitados, a aquellos que necesitan la palabra del Señor. Allí se sirve a Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ir a visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, a los que están afligidos, a los que están allí en angustia. Ah, no, es que tiene que hacer el pastor. El pastor tiene que hacer todo. Hermano, si la salvación es personal, yo tengo que dar cuenta por mi propia vida. Pero usted, ¿quién dará cuenta por usted? Yo. Usted dará cuenta por su vida. Yo tengo que dar cuenta por mi vida y por donde Dios me ha puesto mi responsabilidad delante de Él. Pero usted no tiene responsabilidad delante de Dios. No tiene ninguna responsabilidad. Usted tiene responsabilidad, es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Él lo ha llamado para que usted sea una mujer que pueda estar delante de su presencia intercediendo por los perdidos, para que pueda llevar el evangelio. No solo los pastores, no solo los líderes, a cada uno de nosotros. El Señor nos aparta, hermano, para esto, para que seamos útiles en sus manos. En Él somos más que victoriosos. En Él somos más que vencedores. En Él podemos tener vida, podemos tener salud. En Él podemos ser prosperados. En Él. Cuando dice en Él es cumpliendo su palabra. Cumpliendo su palabra, haciendo lo que Él dice. No podemos estar en Él no haciendo nada. Santiago claramente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. ¿Los pecadores entran al cielo? Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque nos estamos cerrando nosotros mismos las puertas. Recuérdense que Dios tiene sus puertas abiertas, pero nosotros nos las cerramos para nosotros mismos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Así que ojo con ello. En Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, el Señor nos habla en el verso 20. Dice, el apóstol aquí nos da a entender cuál debe ser nuestra posición en Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que nosotros debemos tomar esta palabra y decir lo que el apóstol decía. Pero no por decirlo, no porque salgan palabras bonitas de nuestros labios, sino
nuestros hechos. Nuestros hechos son los que tienen valor delante de Dios. Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo esta palabra, hermano, el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Él dejó su familia, dejó sus posesiones, dejó todo lo que él tenía para seguir a Cristo. El apóstol Pablo era un hombre adinerado, fue criado a los pies de Gamaliel, es uno de los grandes que enseñaba en Israel. Pero él dejó todo eso. Y más adelante, allí en Filipenses nos habla y nos dice que todo aquello él lo tiene como basura, como pérdida, por amor a aquel que lo llamó. Aquí, hermano, él está reconociendo. ¿Cuál es tu reconocimiento delante de Dios? ¿Cuál es tu reconocimiento delante de Dios? Puedes decirle al Señor, yo estoy viviendo en fe en ti, Señor. Estoy haciendo tu voluntad. Si nunca le hablamos a nadie, llegamos tarde al culto, venimos solamente un día a la semana y a última hora y de mala gana. ¿Cómo podemos decir que Cristo está viviendo nuestra vida de esta forma? No podemos, hermano. Debemos aprender y saber que debemos amar a Jesús. En donde quiera que estemos, ser hombres y mujeres abiertos para aquellos que están cerca de nosotros. Porque esta es nuestra labor. Rescatar almas para Cristo. Rescatar almas para Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo secularmente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Podemos testificar a la gente y decirle, Cristo te ama, viviendo en fe. En Efesios, hermano, capítulo 2, continúen hacia atrás o hacia adelante, como quieran verlo. En el verso 6 del capítulo 2, dice el apóstol aquí, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Queremos estar allí en el día de la resurrección? ¿Queremos entrar allí? Entonces debemos morir. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Cuando nosotros empezamos a vivir, hermano, esta comunión con Dios, recuérdense que Él nos apartó del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos apartados. Y Él nos ha dado esta victoria para que nosotros vivamos como nuevas criaturas, como nuevas personas, y teniendo esta esperanza gloriosa que un día el Señor nos levantará y nos sentará juntamente con Él allí, en su presencia. El apóstol Pablo está declarando esto. Está declarando esto, hermano, porque él había entregado su vida plenamente a Jesús. El Señor nos llama a nosotros a entregar plenamente nuestra vida. No solamente a hacerlo un día a la semana, sino cada día, y una vez para siempre. Amén. En el verso 19 del capítulo 2, dice, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Así que, hermanos, ya no nos sintamos extraños, sino porque somos conciudadanos del reino y miembros de la familia de Dios. Este es el privilegio que el Señor nos ha dado. Entonces debemos comportarnos como tal. Debemos comportarnos como tal, para que podamos reflejar el linaje que llevamos, la vida que llevamos. De otra manera, ¿cómo se nos reconocerá? Así que miremos a Jesús, hermano, y sumerjámonos en Él, porque solo en Él tenemos victoria. Solo en Él, hermano,
podemos levantarnos cada día con esperanza y saber que un día no muy lejano estaremos allí a su lado, gozándonos y deleitándonos por la eternidad. Amén. Amén. En Colosenses en el capítulo 1 de Colosenses, en el verso 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la obra que Dios ha hecho, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, tienen un botoncito allí que dice vibración. Póngalo en vibración para que no suene. Muy bien. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermano, de que Dios nos ha llamado con un propósito para que podamos vivir de acuerdo a su bondad y misericordia. Entonces, aquí Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si ustedes echan la vista atrás un momento, se darán cuenta de que estábamos allí muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos allí sumidos sin ninguna esperanza. Pero Él vino y entregó su vida allí en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpios, pudiéramos entrar a su presencia, como hoy día, en este santo lugar, y poderle adorar con libertad. Y lo más glorioso, que un día no muy lejano estaremos en su presencia, adorándole por la eternidad. Así que debemos, hermano, saber que hemos sido libertados de las potestades del aire. Ya no hay nadie que pueda acusarnos o culparnos, porque estamos en Él. Porque estamos en Él. Estamos en Cristo. Reconocemos nuestro pecado. Yo no merezco la salvación, pero gracias al amor y la bondad de Dios, que me amó y se entregó por mí, ahora yo estoy en Él. Yo no lo merecía, pero estoy en Él, me he sumergido en Él. Así que no puedo seguir negando lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted no puede seguir negando lo que Dios ha hecho en su vida y viviendo de la misma forma, de la misma manera. Debe haber una actitud diferente, un cambio en su vida. Empezar a mirar en fe, en esperanza. En el verso 27 de aquí mismo de Colosenses, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Hermano, esto no se lo ha inventado algún hombre, es Dios mismo el que nos da a conocer aquello que estuvo oculto por generaciones y generaciones, pero ahora es dado a conocer. Nosotros antes no teníamos derecho a Dios, hermano, no teníamos ninguna esperanza, estábamos en este mundo sin ninguna esperanza. Este fue el misterio que duró siglos y siglos, pero Dios, hermano, en su bondad y en su misericordia, en este tiempo nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y saber que somos su pueblo, que somos sus hijos. Entonces debemos alegrarnos, regocijarnos. Por eso les decía que debemos entrar en este lugar saltando, danzando, gozándonos en su presencia. Porque Él es nuestro Dios. Él es el que ha hecho todo posible para que nosotros podamos estar delante de su presencia. No es por nuestros méritos, hermano. No es por nuestros méritos, solo por su gracia. A quienes Dios quiso dar a conocer. ¿A quién Dios le quiso dar a conocer? A usted. A usted, mi hermana, mi hermano. A usted. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Esto es lo que Dios, hermano, quiere que nosotros podamos entender. En Pedro,
En segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 12, tenemos otra lectura. Y dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuántos están esperando ese día? El día del Señor, hermano, vendrá. Aunque usted no lo espere, el día del Señor vendrá. Que no lo pide durmiendo como las vírgenes insensatas, sino que pueda estar usted preparada, usted preparado, para que pueda irse a su presencia. Porque si no, aquí no se hallará lugar, hermano. Mire lo que dice la Biblia, dice: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, estos cielos que vemos, encendiéndose, se encenderán y serán deshechos. Y los elementos, la tierra, siendo quemada, se fundirá. No será hallado lugar, hermano, para ella. Así que, si nosotros no estamos en Cristo, hermano, y no volamos a su presencia, ¿dónde iremos? No habrá lugar para nosotros. Más que encendiéndonos juntamente con nuestros elementos, iremos a parar allí, donde irá la mayor parte de este mundo. Aquel lugar horrible que se llama el lago de fuego. Amén. Porque el infierno, hermano, no es nada comparado con el lago de fuego. El infierno no es nada. Porque ahora mismo los que están en el infierno tienen la esperanza que saldrán un día del infierno para presentar sus excusas delante de Dios. Y la Biblia dice que el infierno mismo será arrojado dentro del lago de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad de las eternidades. Amén. Amén. Todos nosotros hemos venido a este país buscando poder vivir de una manera mejor. Amén. Amén. ¿O usted quiere vivir allí en medio de los mareros? ¿Quiere vivir usted allí en medio de los mareros? ¿Cierto que no? A mí me gustaría poder vivir, ¿no?, tranquilamente en una casa con un jardín amplio, bonito, allí tranquilo. Eso es lo que todos anhelamos, tener paz, tranquilidad, ¿no? ¿O no? Y entonces, ¿por qué buscamos, hermanos, ir allí donde estará Satanás? Los asesinos, los violadores, los hechiceros, todos los que dicen mentiras, los maldicientes, estarán todos allí en el infierno. Los idólatras, los hipócritas, los mentirosos, estarán todos allí en el infierno. Así que aquel lugar, no crea usted que va a ser un lugar deleitoso, un lugar bonito para vivir. Si vivir entre los mareros ya es un problema, ese lugar, hermano, será horrible. Así que no espere usted que estar en el infierno será un lugar grato. Dice que hasta los más valientes lloran allí. Así que no esperemos, hermano, llegar a aquel lugar. Escapemos. Tenemos esta oportunidad de abrazar la salvación de nuestro Dios. Tenemos esta oportunidad. Así que no la desperdiciemos con nuestra indiferencia, con nuestro adormecimiento de corazón, de oído. Que Dios abra nuestros oídos, hermano, para que su palabra pueda penetrar lo más profundo en nosotros y hacer vida. Porque la palabra de Dios es vida, es vida. En Primera de Juan, en el capítulo 5, dice así, en el verso 4 en adelante: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo: nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, porque si no hemos nacido de nuevo, entonces volveremos. Volveremos a estar allí, sumidos en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias. Por mucho que nos esforcemos de estar en un lugar y cambiar y querer por nuestra propia fuerza hacer algo, entonces lo único que nos convertiremos será en religiosos. Porque estaremos luchando con nuestras propias fuerzas. Pero en cambio, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros nazcamos de nuevo, que seamos nuevas criaturas, para que en Él seamos más que victoriosos, en Él. Cuando nacemos en Él. No es solamente anda allí porque allí te cambian. Voy a ir allí porque allí me cambian. No es solo cambio mental. Debe haber un nuevo nacimiento. Debe haber una nueva vida en las personas que se acercan a Jesús. Si no, será un religioso. Será un legalista. Es lamentable, hermano. En eso nos convertimos cuando realmente Cristo no habita en nuestros corazones. Solo en legalista, solo en religioso. Y nos acostumbramos a hacer una liturgia, cantar, saltar. Pero esto es solo liturgia, hermano. La comunión con Dios debe buscarla cada persona individualmente. Esto te acerca para que tú puedas adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad. Pero si no lo haces, solo es liturgia. Solo es, ¿me entienden ustedes? Es la primera parte. Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero su pueblo debe recibir a Dios. El pueblo debe abrir su corazón para que Dios habite en él. Si no, seguiremos de la misma manera, con un poco de conocimiento cristiano y ya está. Así que yo les invito, hermanos, a que ustedes puedan, como dice la Biblia, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Ponemos en pie y le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que usted obre, Padre eterno, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que no nos dormamos, Señor, sino para que despertemos y sepamos, Señor, que cada día debe ser un día nuevo para nosotros, un día diferente, un día en fe, un día en amor, lleno de su gracia, de su misericordia, que podamos caminar de